Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañe. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él quien descienda sobre cada uno de nosotros para que guíe este programa, para que sea Él quien ponga las palabras en mi boca y para que cada palabra llegue y transforme cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que a cada uno de nosotros nos tomes de la mano y nos conduzcas a tu Hijo Jesús. Y te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hoy vamos a hablar de lo que cuesta seguir a Jesús. Porque de verdad, cuando nos invita a seguirle, nos ofrece una vida de paz, una vida linda, una vida de bendiciones, pero eso implica dejar de seguir al mundo. Eso implica vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso implica esfuerzo, porque por todos los lados tenemos malos ejemplos, por todos los lados tenemos situaciones a las cuales muchas veces tenemos que renunciar, y muchas de ellas hasta pueden gustar porque a veces la persona se acostumbra a pecar. De hecho, si uno se pone a pensar por qué se cae en el pecado, se cae en el pecado porque obviamente le gustó el pecado, porque cuando nosotros aprendemos a amar a Dios por sobre todas las cosas, así como nos enseña ese primer mandamiento, rechazamos el pecado. Pero implica definición por Dios, implica decisión y también esfuerzo. ¿Por qué? Porque ir en contra de la corriente del mundo no es fácil. Voy a ponerle un ejemplo. Si todos mienten, vos tenés que decir la verdad, porque la mentira nunca viene de Dios. El diablo es el padre de toda mentira, dice las Sagradas Escrituras. Pero Dios, Jesús nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, ¿qué es lo que nos da el conocimiento de la palabra de Dios? El discernimiento para poder decidir nosotros, porque Dios respeta nuestra libertad, el camino que queremos seguir, camino de salvación o camino de perdición. Nosotros decidimos si vamos a mantenernos fieles a Dios, esforzándonos por no dejarnos llevar por esa corriente del mundo. Y la verdad que hoy es más difícil todavía porque es como que se normalizó el pecado y las personas es como que se acostumbraron a vivir con el pecado y ya es bien visto muchas veces lo que claramente ante los ojos de Dios está mal. Entonces, cuando uno rechaza en el corazón, porque hay que entender algo muy claramente, nosotros no tenemos que rechazarle nunca a la persona, al ser humano, pero sí rechazar el pecado.
Y cuando rechazamos el pecado, obviamente el mundo se da vuelta en contra nuestra. Pero ahí es donde uno ve si realmente ama a Dios por sobre todas las cosas. Y es donde demostramos que en ese amor a Dios hay fidelidad a Dios. Ahora, ¿a quién le demostramos? A Dios. Nosotros, si hay alguien a quien tenemos que dar gusto, es a Dios, no al mundo. Porque en el mundo vamos a encontrar diferentes opiniones, diferentes formas de pensar, análisis diferentes sobre la misma situación. Pero, ¿qué dice Dios? Es lo que tengo que tener siempre presente. ¿A quién le voy a seguir? ¿Quiero la paz de Dios? Porque puedes vivir en un ambiente súper convulsionado, pero cuando la paz de Dios está en tu corazón, nada te mueve, porque no es tu paz, es la de Dios. Y vas a poder rezar y vas a poder transferir tu paz a aquellas personas que la perdieron. ¿Cómo se pierde la paz? Se pierde la paz cuando no está Dios. Por eso es interesante el conocimiento de la palabra de Dios, que nos da ese discernimiento y nos muestra. Seguirle a Jesús no es fácil, pero tiene que estar la decisión, tiene que estar el esfuerzo, y por sobre todas las cosas tiene que estar el amor. Fíjense que la palabra de Dios nos enseña de que Dios es amor. Entonces, ese amor a Dios tiene que estar en primer lugar, y tengo que estar decidida a amarlo con toda mi fuerza, con todo el corazón, con toda mi mente, con todo mi espíritu, así como nos enseñó Jesús, dándole en cada una de nuestras vidas su lugar en nuestro corazón, ese primer lugar, y entendiendo de que sí vamos a ver acciones malas, sí vamos a encontrarnos con personas difíciles, con personas muchas veces dañadas, que causen daño, con personas que están perdiendo su vida sin Dios. Y nosotros somos instrumentos de Dios para rezar por ellos y por ellas. Nosotros somos instrumentos de Dios para poder dar un buen ejemplo. Ese buen ejemplo que hoy el mundo no tiene. Nosotros somos instrumentos de Dios para dejar sellos, marcas de amor. Porque hoy el mundo poco o nada conoce del amor de verdad, que es ese amor que viene de Dios. De hecho, está escrito en las Sagradas Escrituras que en los últimos tiempos habrá tanta maldad que el amor se enfriará. Eso dice en el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo. Pero nosotros tenemos que ir contra esa corriente y demostrar que con Dios todo se puede. Volvemos enseguida con más Tiempo con Dios. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor.
En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ivapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de cuánto cuesta seguir a Jesús. No hablamos de parte material, no. Seguir a Jesús es gratis. Estamos hablando de ese esfuerzo que hay que hacer para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y cuánto tengo que renunciar muchas veces a lo que me gusta, a lo que quiero, para seguirle a Él, a Jesús, a nuestro Maestro de vida. ¿Y por qué tengo que renunciar? Y porque lo que estoy haciendo, lo que me gusta, no está bien, está mal. Por eso dice en el capítulo 14 del Evangelio de San Lucas, caminaban con Jesús grandes multitudes y dirigiéndose a ellos les dijo, si alguno quiere venir a mí, y no deja a un lado a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, o aún a su propia persona, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz para seguirme, no puede ser mi discípulo. Entonces muchas veces se confunde lo que dice acá, porque dice, tengo que dejarle a mi mamá, a mi papá. No, fíjense que un mandamiento es honrar padre y madre. Entonces, no te puede decir eso, pero sí te habla de criterios equivocados, de cuando la mamá o el papá o los hermanos o los hijos se prenden del pecado. Y ahí es donde tenemos que entender que lo que nosotros tenemos que aprender a separar es el pecado del pecador. Cuando ese mal ejemplo viene de tu mamá o de tu papá o de un familiar muy cercano, es aprender a amarle a la persona, pero a rechazar el pecado. Y rechazar en el corazón, rezando por esa persona, porque a veces se le quiere
estar marcando el pecado todo el tiempo y lo único que se causa es rechazo. Entonces no construimos, destruimos. Tenemos que aprender a rezar con amor, a pedir con amor por cada una de esas personas y tomar conciencia que nosotros también somos pecadores. ¿Acaso nosotros no nos podemos equivocar? Claro que sí. Claro que sí. Pero tenemos que tratar de construir todo un mundo nuevo. Y entender que lo que Jesús nos dice aquí es que Él tiene que estar en primer lugar en nuestra vida. Que el amor a Dios tiene que estar en primer lugar en nuestra vida. Que Él tiene que ser quien conduzca, quien guíe nuestro comportamiento, nuestros pensamientos, nuestras palabras. Que Él tiene que ser lo más importante, porque debe ser así. Por eso dice amor a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, si me tengo que ir en contra de alguna persona muy querida, pero no es para ir a pelearme, es simplemente para no seguir al pecado, para no seguir viviendo fuera de las enseñanzas de Jesús. Y ahí justamente está el esfuerzo, porque a veces no nos queremos pelear y no tenemos que pelearnos. La palabra de Dios nos habla de unidad, no de guerra, no de estar enojándonos, peleándonos, discutiendo. Nada de eso viene de Dios. Nos habla de vivir de acuerdo a su voluntad. Por eso, este conocimiento de la palabra de Dios es nuestro mayor tesoro. Ese tesoro que cuando lo encontrás, lo guardás en tu corazón para vivirlo. Por eso la palabra de Dios no tiene precio material. Y la palabra de Dios que guardaste en tu corazón, podés enseñarle a otra persona, puedes compartir con otra persona, pero siempre va a estar en tu vida, siempre va a estar en tu corazón. Y siempre la palabra de Dios va a transformarnos. Por eso, esa palabra de Dios es lo más grande que puede recibir el ser humano. En el Concilio Vaticano II pone a la misma altura la Eucaristía, que es la presencia misma de Jesús, y la palabra de Dios, porque es presencia misma de Jesús también. Aquí, en todas estas lecturas, en todos los 4 evangelios, está Jesús. Jesús mismo, que Él mismo dice que es palabra de Dios. Y es a Él a quien tenemos que seguir. Es con Él con quien tenemos que estar. Y es su consejo, su palabra, la que tenemos que vivirla. Algo interesante que dice en sus cartas San Juan, primera de Juan 4, 20 al 21, dice: ustedes dicen que aman a Dios a quien no ven y no aman al prójimo a quien ven. Mentirosos. Amen primero al prójimo a quien ven y ahí estarán amando a Dios a quien no ven. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? El amor a Dios pasa por el prójimo, por tu próximo. Entonces vos decís, acá Jesús nos dice que tenemos que dejarle a un lado a padre, a madre, a mujer, a hijos, hermanos, hermanas y a la propia persona. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que dejar de lado? Los malos ejemplos. Tenemos que dejar de lado el pecado, pero amarle a esos prójimos que son próximos, que Dios permite que lleguen a nuestra vida. Ninguna persona está por casualidad en nuestra vida, nadie. Todas las personas que Dios permitió que lleguen a nuestra vida son personas
en quienes tenemos que dejar sello de amor. Y nos habla de que esas personas también necesitan de Dios, así como nosotros necesitamos de Dios. Jesús claramente nos dice en el Evangelio de San Juan: sin mí nada pueden hacer, nada bueno. Muchas cosas malas podemos hacer sin Dios, pero la idea es seguirle, porque todos queremos llegar a la salvación. Y para eso tenemos que esforzarnos, y para eso tenemos que poner todo de nuestra parte. Por eso, fíjense, esto no es más que una invitación. Y las invitaciones se toman o se dejan. Si alguno quiere seguirme a mí. Eso es lo que nos dice Jesús. ¿Y queremos seguirle a Jesús? Claro que sí. Le queremos dar ese primer lugar. Queremos vivir nuestra vida de acuerdo a su voluntad e ir haciendo lo que Él nos pide, lo que Él nos enseña. Tenemos toda la vida para hacerla de acuerdo a la voluntad de Dios, para practicar esta palabra de Dios, pero no dejemos para después. Hagámoslo hoy, porque hoy el Señor nos está llamando a una vida nueva con Él. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de cuánto cuesta seguirle a Jesús, en el sentido de cuánto esfuerzo tenemos que poner para vivir de acuerdo a su voluntad. Y lo principal que nos habla, tanto en los evangelios como en las cartas que escribe San Pablo, es que tenemos que amar a Jesús por sobre todas las cosas. No es fácil seguirle a Jesús, y no porque nos implica ir en contra del mundo. Ahora, ¿qué es lo que Jesús nos enseña por sobre todas las cosas? El amor. Ese amor sincero. Ese amor dispuesto a vivir las enseñanzas de Jesús. Cueste lo que cueste. Porque a veces nos encontramos de que resulta que un familiar quiere que mienta y vos no querés mentir, porque sabés que eso va en contra de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué elegís? Ahí está el esfuerzo. Elijo
hacer lo que Dios me dice o hacer lo que ese familiar me pide. Entonces, el Señor conoce nuestro corazón. El Señor conoce la fuerza de tu esfuerzo, valga la redundancia. Y el Señor conoce la sinceridad. Por eso nos pide aborrecer el mal, rechazar el mal, sino mantenernos en esa sinceridad a Dios y cuidar todo aquello que es bueno, que es de Dios. Porque todo lo bueno que tenemos es Dios, es de Dios, todas las bendiciones que recibimos son de Dios. Y todas las cosas que podemos hacer buenas es porque Dios nos da su fuerza. A veces el ser humano quiere creer que lo que Él logró, y entonces empieza a crecer en la soberbia. Es porque Dios está y Dios te está dando esa oportunidad, pero con eso que lograste, con eso que llegaste a hacer, tenés que posteriormente agradar a Dios, servir a Dios, entregarle a Dios. Entonces nos enseña, ¿verdad?, el aprender a dar gracias a Dios por todo lo que tenemos. Ese amor a Dios nos lleva a entender también cuánto Él nos ama, porque Dios realmente nos ama muchísimo. Nos enseña a vivir en paz, a vivir dando lo mejor de nosotros. Y ojalá podamos entender que ese es el camino, porque hoy en un mundo tan convulsionado, con tanta guerra, por la locura de algunos, porque esa es la realidad, y tanta gente sufriendo por aquello totalmente mundano, gente perdiendo la vida, es terrible. El otro día me tocó la oportunidad de conocer a un señor de Ucrania y él me decía, pude salir y pude sacarle a mis hijas, pero no le pude quitar a mis hijos varones, porque ellos tienen que irse a la guerra. ¡Qué horror! ¿Y dónde está Dios?, uno se pregunta. Tanto sufrimiento, familias divididas por egoísmos de unos cuantos seres humanos que están haciendo sufrir a una cantidad. Por eso es tan importante entender, tengo que responder a Dios, ahí no me voy a equivocar. Pero cuando me dejo llevar por criterios humanos, cuando mis pasiones están primero, cuando mi amor hacia los demás está por encima del amor a Dios, me voy a equivocar. La palabra de Dios nos habla de demostrarnos el amor. Y no es solamente decir cuánto te quiero o abrazarnos los unos a los otros. Es dar lo mejor de nosotros en todo sentido. Entender que por ahí pasa el amor que Jesús nos enseñó. Jesús, fíjense, cada vez que alguien se acercaba a Jesús, se detenía y hablaba con esa persona con amor y con paciencia. A veces nos falta la paciencia, no le tenemos paciencia a los demás. Jesús siempre estimó como digno a cada ser humano que se acercó, por más pecador que sea. Por más pecador que sea. Porque cuando se acercaban a Jesús era porque estaban arrepentidos, porque querían cambiar. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a los demás por sus pecados? Tenemos que rezar por ellos. Por eso les decía, es importantísimo aprender el concepto de que tenemos que separar el pecado del pecador. Muchas veces nosotros le etiquetamos a las personas con sus pecados y resulta que no lo creemos digno.
¿Y quiénes somos nosotros? Cuando la propia palabra nos enseña a no juzgar nunca. No juzgues, dice en el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo, y no serás juzgado. Con la misma medida con la que midas, serás medido. ¿Por qué miras la pelusa en el ojo de tu hermano cuando no ves la viga que tienes en el tuyo? Y eso es algo que muchas veces hacemos. Mirar la conducta ajena, el comportamiento ajeno, en vez de rezar por esas personas y rezar con amor. Porque fíjense, todos, absolutamente todos, somos del interés de Dios. El querer de Dios es que todos nos salvemos. Todos somos llamados a la salvación. Todos, sin distinción. Porque todos tenemos derecho a arrepentirnos. Él nos da esa oportunidad. Él nos da ese derecho. La verdad que Él nos ofrece. Nosotros tenemos que tomar. Pero nunca creernos superior a nadie. Nunca pensar que sos más que alguien. ¿No? El Señor nos llama a vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Y Él tiene que ser nuestro ejemplo de vida. Por eso también vemos en Jesús que Él nunca se dejó llevar por sus emociones o nunca se dejó llevar por el pecado. Jesús le amaba a todos, pero sin embargo, cuando tenía que cumplir el deber y cuando tenía que mostrar la verdad, siempre la mostraba. Nunca fue flojo, nunca. Esa enseñanza nos toca de cerca, muy de cerca a nosotros, sobre todo cuando somos mamás o papás. A veces no corregimos a nuestros hijos y queremos ser flojos, pero después eso nos trae dolor y sufrimiento. Por eso, en el cumplimiento del deber de mamá, de papá, mantenete en la fidelidad a Dios. ¿Y qué es lo que tenés que corregir en tus hijos? Y los 10 mandamientos. Lo que está bien y lo que está mal para Dios. Por eso comienza con uno. ¿Qué ejemplo le voy a dar yo a mi hijo o a mi hija si yo ni siquiera sé los mandamientos? ¿Qué le voy a corregir? A veces se cae en correcciones donde se hiere al ser humano. Y después por años se está acordando de injusticias. Por eso decidamos hacer el esfuerzo. Pero realmente el esfuerzo es solo al comienzo. Después es una alegría seguirle a Jesús. Porque quien conoce a Jesús en su vida y en su corazón, siente esa paz que viene de Él y puede vivir en el mundo sin formar parte del mundo, entendiendo cuál es el camino que Jesús nos trazó para poder llegar a la salvación. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ivapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor.
En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de cuánto nos cuesta muchas veces seguirle a Jesús y cuáles son las enseñanzas de Jesús que tenemos que vivir. Bueno, les decía, comenzar por los mandamientos. Esos mandamientos y todas las normas y las leyes que Jesús nos enseñó y nos mostró en su vida que sí se podía llevar a la práctica. Algo interesante que Jesús hacía cuando se levantaba era ponerse a rezar, es ponerse en oración. Y esa es una enseñanza pero fundamental en nuestra vida. No podemos comenzar nuestra vida cada mañana, cada día, sin rezar. Necesitamos esa fuerza que viene de Dios. Y fíjense, la palabra de Dios es fuerza de Dios, dice en el capítulo 1 de Romanos, y la propia iglesia nos da lo que tenemos que leer cada día, las lecturas diarias. Eso, agarras tu celular, buscas, o en tu computadora, lecturas diarias, o busca devocionales. La Iglesia Católica tiene todos los días. Alimenta tu espíritu con la palabra de Dios. Fíjense, Jesús se levantaba y se ponía a orar, se ponía en oración. Y a veces nosotros queremos darnos el lujo de no rezar, de no alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios. Eso tiene que ser como el alimento que recibimos. Todos los días no nos olvidamos de comer físicamente. Y si nos olvidamos un día de alimentarnos, el cuerpo nos hace acordar. Necesitas comer, necesitas tomar agua. Bueno, así también nuestro espíritu necesita esa palabra de Dios. O si no, hay raquitismo espiritual. Y eso es lo que pasa muchas veces. Y cuando el espíritu no está crecido, ¿por qué te llevas? Te dejas llevar por tus emociones, por la mente, por tus criterios. Y ahí es donde el ser humano muchas veces se aparta de Dios. Por eso la palabra de Dios nos invita a esperar en Dios, a tener esa esperanza puesta en Dios con la seguridad de que Dios nos escucha siempre. Y esa esperanza hace que seamos alegres, porque la alegría del Espíritu es una virtud. Es una virtud. Y sabemos que no estamos solos, sino que quien está con nosotros es Dios. Y esa alegría tiene que estar presente todos los días en nuestra vida. Y cuando se presentan las dificultades, esas pruebas, usar la paciencia. La paciencia, que significa paz
con la sabiduría de Dios, con la ciencia de Dios. Y saber de que toda tormenta pasa, es solo un tiempo. Pero ¿a quién tenemos que aferrarnos más que nunca? A nuestro Dios, a Jesús, a nuestro Maestro de vida, a aquel que tanto nos ama y que nunca falla. Que tomemos conciencia de que tenemos que seguir siempre prendidos a Él, buscar una comunidad donde compartir nuestro amor a Dios y donde recemos los unos por los otros, con la seguridad de que el Señor nos escucha siempre, nos guía y nos conduce a la salvación. Bueno, Señor, te damos gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia. Tú dijiste, Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Que nos mantengamos siempre, Señor, en ese camino trazado por ti, que nunca nos apartemos de la verdad, para que así podamos llegar a la vida eterna que tú nos propones. Que no haya obstáculos para poder seguirte, sino que entendamos que la mayor alegría es tenerte siempre a ti, Jesús, que estás vivo en cada uno de nuestros corazones. Bendícenos, mi Dios, bendice a nuestras familias y bendice a todas y cada una de las personas que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Y llénanos de tu paz. Y a donde nos vayamos, Señor, que siempre obremos como hijos tuyos para poder agradarte tanto con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y nuestras obras. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida.